ellos, que me manden todos los datos. A ver. Yo me desconecto y me vuelvo a conectar, chicos, porque tengo un problema con el audio. Esperen. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Sí, profe, sí. Bien. Bueno. Sí, lo importante, digamos, de última, si me hacen una pregunta, me acerco más. Bueno, chicos. Bueno, si me escuchan bien, arrancamos entonces con la clase. ¿Qué nos toca ver ahora? Dice, órgano y forma de producción normativa. Ya hemos analizado nosotros qué fuente del derecho hemos analizado, anterior a esta. La ley. ¿Cuál? La ley. La ley, perfecto. La ley, ¿no es cierto?, es la principal fuente formal que tenemos nosotros, o nuestro ordenamiento jurídico tiene. ¿Por qué la principal? Por el mismo sistema, ¿no es cierto?, que tiene que nuestro país ha adquirido, que es el sistema romanista. El sistema romanista, ustedes saben, tiene las características de todo es escrito. Por eso tenemos un código, por eso las leyes ustedes las pueden ver, la pueden analizar, la pueden estudiar, la pueden tocar, a eso me refiero. Muy distinto a lo que es el common law, que es lo que tiene Estados Unidos, en donde la situación ahí cambia. Ellos no tienen códigos, no tienen las leyes. Por eso la función de los jueces es como legislador. A ver, no la tienen escrita como la tenemos nosotros. Tienen leyes, pero no están estructuradas como la tenemos nosotros. Por ejemplo, ve, acá tengo el Código Civil. Ellos no tienen así. Ellos las tienen como, revistas, como así dispersas. Entonces lo que hace el juez, toma esas leyes que están vigentes, dicta la sentencia, y esa sentencia es un antecedente, es una jurisprudencia. El juez resuelve sobre un asunto determinado y se creó la jurisprudencia. Entonces, ¿qué hace? El juez que venga a resolver una situación igual, tomará esa sentencia, la analizará. Y si le puede agregar algo, la reforma la jurisprudencia y nace una nueva jurisprudencia, ¿me entiendes? O sea, es como que yo digo, bueno, mi sentencia es A. Perfecto, viene mi socio, que es juez también, le toca la misma situación, toma la sentencia de Pablo Rivera y dice, y yo le podría mejorar esto, o podría hacerla, le podría sumar esto. Bueno, ya mi sentencia, mi jurisprudencia deja de existir y aparece la sentencia de mi socio. Y ya siempre. Es el mecanismo que tiene Estados Unidos, que no es tan, ya vamos a ver, jurisprudencia, no es como la que tenemos nosotros. Bien. Entonces, la ley es creada, ¿no es cierto?, por el órgano legislativo. Nosotros hemos dicho que tanto todos los órganos de gobierno, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, tienen facultades legislativas. El poder legislativo al crear la ley, el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, cuando dicta los DNU o los decretos, cuando decretan, ¿no es cierto?, un decreto reglamentario, o sea, lo que reglamentaría la puesta en vigencia de una ley, el Poder Judicial cuando dicta una sentencia, el Poder Judicial cuando dicta el reglamento que va a regir a los empleados de tribunales. Bueno, esas son formas de dictado o de ejercicio del poder, de las facultades legislativas de cada uno de ellos. ¿Qué nos toca ver ahora? Vamos a ver el funcionamiento del Poder Judicial. Precisamente el Poder Judicial. Bueno, ¿Profe? el Poder Judicial, hoy por hoy, ¿no es cierto?, en Tucumán, nosotros tenemos, arriba tenemos la Corte Suprema de Justicia, yo les voy a explicar cómo es el organigrama. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Luego vienen los tribunales de casación, vienen las cámaras de apelaciones y vienen los juzgados de primera instancia.
Esa es la estructura que tiene. En los juzgados de primera instancia tenemos civil y comercial, de familia, familia y sucesiones, en lo laboral, tenemos, cuando hablamos de, cuando yo voy a pleitear contra el Estado, ya va a la Cámara Contencioso Administrativa, ese sería el juzgado de primera instancia en ese juego. En lo penal tenemos los juzgados, ¿no es cierto? Tenemos fiscalía, juzgados de instrucción, ya lo penal se lo voy a llevar yo y les voy a explicar cómo está estructurado. Pero a grandes rasgos es la estructura que tenemos nosotros acá en la provincia. Bueno, ¿por qué habla de creación normativa judicial? Justamente por lo que acabamos de decir nosotros anteriormente. El Poder Judicial tiene facultades legislativas, ¿no es cierto? Ellos tienen la facultad de crear normas. Y la norma que ellos creen, con el dictado de la sentencia, esa norma va a ser, ¿no es cierto?, ¿de qué manera? Va a ser creada, ¿no es cierto?, conforme a una ley general. O sea, el juez va a dictar una, en lo civil y comercial, el juez va a dictar una sentencia tomando como referencia la norma particular, que sería el Código de Procedimiento por un lado, y la norma general, que sería el Código de Fondo, más precisamente el Código Civil y Comercial. Esos dos códigos los toma en cuenta para dictar una sentencia. A ver, esperen un ratito. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con respecto, o sea, a la polilla, de la polilla 8 a la 11, ¿están todas, verdad, Sí, en ¿qué el pasa? libro o están todas en el libro o No, hay no, no, la que... bolilla 8 está todo en el libro. Ah, bien. O sea, Está sí, todo sí, en el estoy libro. con la bolilla 8, pero o sea, me refiero a las otras. O sea, si no hay una bolilla como respecto, como por ejemplo la unidad 3, o sea, las 2 y Recording eso. in progress. ¿Cómo? Repetime. O sea, me refiero si no hay, o sea, una bolilla, por ejemplo, como la de Cosio, que no está en el libro. No, 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 no. Todo, de todos modos, los temas, digamos, que no estén acá, ya saben ustedes, yo se los preparo y se los doy en clase. ¿Mm? Ah, bien. Dale, profe. Eso es. Pero la bolilla 8 está todo en el libro. Bueno, ¿cómo actúa el Poder Judicial? Vamos a tomar como referencia, ¿no es cierto?, los jueces de primera instancia. Se produce, ¿no es cierto?, un hecho X determinado, un accidente de tránsito, un siniestro vial. Entonces, el afectado, la víctima, le inicia un juicio al victimario, al que lo chocó. Perfecto, bueno, le inicia. Eso también se lo voy a explicar bien precisamente cuáles son las etapas, ya porque necesito el pizarrón. Le inicia. El juicio se inicia, ¿no es cierto? La demanda va a mesa de entrada. En mesa de entrada del Poder Judicial se determina cuál va a ser el juzgado que va a va a actuar. Supongamos el juzgado civil y comercial de la primera nominación. El juzgado toma la demanda, ¿no es cierto? Observa el juez, no lo hace el juez, lo hace el secretario, pero el juzgado observa si la demanda está bien presentada, porque hay una estructura que debe respetarse para presentar demanda. Una vez que está en forma, digamos, la traslada a la demanda. Y ahí se genera la traba de la litis, se llama. O sea, ya se ha notificado la demanda y el notificado contesta esa demanda. Entonces, demanda y contestación. Se ha trabado la litis. Ahí empieza a actuar el Poder Judicial. Si ustedes ven en el libro, ¿no es cierto?, hace alusión, habla de eso. ¿Cómo empieza a actuar el Poder Judicial? Porque ese va a ser el inicio y al final, cuando se dicta la sentencia, se ha generado la creación de una norma individual. Bien. ¿Qué tipo de proceso es ese donde se entabla la litis, ese tipo de proceso es un proceso contencioso, se llama. Contencioso es ¿por qué? Porque hay, digamos, es el ataque de uno o la acción de uno frente a la reacción del otro. Entonces es lo contencioso.
no se denomina así en civil y comercial, sino se habla de traba de la liti, demanda, contestación. Pero eso es lo que genera un proceso contencioso. O sea, hay una demanda y debe haber una contestación. Generalmente en la contestación se niegan los hechos que el demandado me está diciendo, niego la plata que me está pidiendo, niego las pruebas que está presentando, todo eso niega. Y después ya desarrolla cómo el demandado cree que son los hechos. Bueno, tenemos la presencia de dos partes. La parte actora por un lado y la parte demandada por otro, en donde cada uno hará ejercicio de los derechos que le corresponden y también de las obligaciones que le corresponden. Bueno, entonces, ¿cómo es a ver, yo tengo acá un cuadrito que yo se lo voy a presentar después en el pizarrón, pero si tienen ahí ustedes para escribir, escriban. El proceso ordinario, que es, digamos, el que vamos a tratar ahora, tenemos un proceso sumario también que generalmente se caracterizan por ser más corto. Yo les voy a explicar la primera parte, ¿no es cierto?, que se caracteriza primero por ser la demanda. Proceso ordinario, profe. Proceso ordinario se llama. Bien. Espera un ratito. Chicos, voy a apagar la cámara un ratito y el micrófono un ratito me Muchacho, ay, amigo, juega la cadena. Me emborracho bien. Lucas, tenés abierto el micrófono. Oh, Bueno, se llama entonces proceso ordinario, que en el Código de Procedimiento está en el artículo 417. El que lo tenga el Código de Procedimiento se fija en el artículo. ¿En qué consiste la demanda? El primer punto, ¿no es cierto?, son los datos del actor. Así pongan ustedes. Primero, datos del actor. ¿No es cierto? Después vienen los datos del demandado, a quien yo demando. Primero van mis datos. o sea, Nombre, disculpe, profe. apellido, DNI, domicilio. ¿Quién va a ser mi abogado? Si va con representación o patrocinio. Si va como representación, en civil y comercial necesitan un poder. Ese poder lo otorga el escribano. El escribano, ¿no es cierto?, dice poder general para juicio. El doctor Rivera le entrega el poder al doctor Carabajal, mi socio. Entonces, ya no es necesario que yo firme lo escrito. Él, con el poder que yo le otorgo, lo firma él. Esas son las presentaciones. Los escritos son las presentaciones. ¿Qué pasa si va con patrocinio letrado? Patrocinante, ¿no es cierto?, es el que me acompaña a mí como actor del hecho, del proceso, él me acompaña. Entonces, cada uno de los escritos debe llevar la firma mía y del doctor Carabajal, porque va como patrocinante. Bueno, están los datos del actor, los datos del demandado. Luego viene el objeto de la demanda. El objeto es ¿qué pretenden ustedes? Indemnización por daño y perjuicio en función de un siniestro vial. Reclamo la cantidad de tantos pesos. Eso sería el objeto de la demanda. Después vienen los hechos.
Los hechos donde ustedes cuentan todo cómo fue. Yo venía por tal avenida, yo tengo prioridad, el señor a quien yo demando, fulanito, salió hacia la avenida sin ningún tipo de cuidado, con toda la impericia caracterizante de una persona descuidada y me choca. Esos son los hechos. Luego viene el derecho. ¿En qué ustedes se van a fundamentar sus pretensiones? Bueno, tienen que ir al Código Civil, al Código de Procedimiento, jurisprudencia, para buscar, ¿no es cierto? Jurisprudencia, o su abogado va a buscar jurisprudencia, o sea, fallos que tengan que ver con el asunto que ustedes están pleiteando y en donde la resolución haya sido a favor del actor en este caso. Esos tipos de fallos es donde nosotros solventamos nuestro escrito. Esas son las jurisprudencias, donde yo me paro en el derecho, es innegable, lo conocemos todos, pero también me paro en la jurisprudencia. Esa jurisprudencia es la que me va a dar más fuerza al escrito. Después están las pruebas, que ustedes se quieren valer, generalmente no se presentan todas las pruebas, pero, digamos, es una situación en donde ustedes pueden denominar o pueden decir, bueno, voy a pedir en su momento una prueba testimonial, una prueba pericial, todas esas las nombran en el escrito. Luego vienen los documentos. ¿Qué es lo que ustedes se van a fundamentar? Por ejemplo, si ustedes le han chocado el vehículo, bueno, el título del automotor, las patentes pagas, el informe de registro, la constancia de la policía, la denuncia de la policía, la denuncia en el seguro, toda esa documentación la tienen que adjuntar con la demanda. Se puede también, ¿no es cierto?, pedir prueba anticipada. Significa que cuando hay alguna prueba, ustedes ven, si yo espero el proceso probatorio, esa prueba anticipada o esa prueba se puede eliminar, puede desaparecer. Entonces, ¿qué hago? Pido que antes de que se haga traslado de la demanda, pido que se me provea esa prueba anticipada. Por ejemplo, el único testigo que tenían ustedes del accidente era un viejito que se está por morir. Bueno, entonces voy y pido la testimonial de ese viejito. Donde esté internado o en el lugar que esté, que se le tome testimonio. Que el viejito diga, sí, yo he visto, bueno, porque si esperamos a que salga la testimonial y que él venga, capaz que se muere y su testimonio es crucial. Bueno, esa es la forma, ¿no es cierto?, que tiene la demanda. Esa es la manera en que se presenta la demanda. A ver, no importa si no escriben todo, yo después les voy a hacer el esquema, pero yo quiero que ustedes escuchen y si pueden ir tomando notas, mucho mejor, pero quiero que escuchen. Luego viene Profe, el juzgado disculpe. toma la demanda, está bien presentada en forma, ¿listo? Y en tiempo. ¿Por qué? Porque hay ciertas acciones que se tienen que ejercer en un tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes vienen en el colectivo, hay un accidente y se les genera a ustedes un daño físico. Ustedes tienen un tiempo, son 2 años para reclamar, ¿no es cierto?, al colectivo, al seguro, al que lo chocó el colectivo, una indemnización. Si ha pasado los 2 años, ya no pueden reclamar. Lo mismo pasa con el tema laboral. A la persona la dejaron sin trabajo un 1 de enero. Tiene 2 años para reclamar, iniciar el juicio. Si no lo inicia y se pasaron esos 2 años, prescribió la acción, se llama. O sea, ya no puede ejercer su acción. Bueno, se hace un traslado de la demanda por 15 días a la contraparte, al que lo chocó, al seguro. Va una cédula de notificación con esa demanda, donde se le dice, bueno, fulanito de tal le presenta la demanda, se adjunta en la notificación, tiene 15 días para estar a derecho, bueno, una serie de recomendaciones o recaudos que la notificación le dice. ¿A dónde se notifica? Se va a notificar al domicilio real, donde realmente vive la persona, que generalmente es el del DNI. Ahí está el domicilio real, a ese domicilio quiero que vaya. Esa persona que recibe la demanda puede oponer lo que se llama las defensas previas. ¿Qué son las defensas previas? Por ejemplo, el que me está demandando a mí no es el que iba manejando el auto, era otra persona. Bueno, puede presentarla, ya la haremos caer, son defensas previas. El juzgado, ¿no es cierto?, el juzgado determinará si esas defensas son válidas o no. Después dice, bueno,
Yo ya les dije a ustedes cómo es la contestación. Niegan los hechos. Aunque, a pesar de que sean verdad, ellos niegan. Y después cuentan su versión. Una vez que ellos contestan la contestación de la demanda sube al juzgado y el juzgado notifica al actor, al demandante, sería, por 15 días para ver, ¿no es cierto?, si las defensas previas, si se tiene que oponer o no se tiene que oponer, esas cuestiones, digamos, se trasladan. Con esto ya se ha trabado la litigio. Ya tienen la demanda y tienen la contestación. Está trabada la litigio. Ahora, ¿cuál es el proceso que sigue? El proceso que sigue, ¿no es cierto?, es la apertura a prueba. ¿Qué se hace? Se hace una audiencia, ¿cierto? Se hace una audiencia en donde el juez, antes sale un decreto donde dice se abre a prueba por 40 días. Entonces, ¿qué hacen ustedes como abogados? Tienen que armar los cuadernillos de prueba y presentarlo al juzgado. Eso es antes de la audiencia. Ustedes presentan todos los cuadernillos. La documentación que han adjuntado, testimonio de algún testigo, lo que se llama una pericia. A ver, yo voy a contratar a un perito accidentológico para que me diga si yo venía bien, yo venía mal, yo venía fuerte, esta persona es la que cometió el siniestro, bueno, todo eso. Absolución de posiciones, en donde yo como actor solicito que se presente el demandado y yo le voy a hacer una serie de preguntas. No la hago yo, la hace el juez, pero yo las presento a las preguntas. ¿Cómo es cierto que usted entró intempestivamente a la avenida? Dicen, no. ¿Cómo es cierto que usted es propietario del vehículo? Sí, bueno. Ya son estrategias que los abogados usan para ver qué tipo de preguntas, a los fines de que todo salga a favor de la parte que hace la pregunta. Eso es para las dos partes. Presentan los cuadernos de prueba, se determina una audiencia en donde el juez... No, yo tengo señal, ¿no? ¿Me están escuchando bien? ¿Me toman bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bien. Sí, Bueno, profe. bien. Sí, porque me dice que por ahí se corta, pero yo no tengo... Aquí no creo que se corte de este lado, digamos. Yo los escucho a ustedes bajito. Parece que la señal hace que el audio sea bajito, pero sí lo escucho, así que ustedes pueden preguntar lo que quieran. Bueno, sigamos. Se hace la audiencia, ¿no es cierto?, en donde se proveen las pruebas. El juez dice, la prueba que presentó el doctor Rivera, ya te doy, Lucas, para que me pregunte. La prueba que presentó el doctor Rivera, las documentales, las testimoniales, la pericial, la absolución de posiciones, es aceptada, proveo la prueba. La prueba que presentó el demandado, la absolución de posiciones, y ellos ven las preguntas, el juez ve las preguntas para ver si es admisible o no. Supongamos que las preguntas están mal hechas. ¿Qué dice el juez? No es admisible la prueba, y le dan un tiempo para que las rehaga las preguntas. O puede decir directamente rechazarla. Esta prueba no, porque no es conducente. Esta prueba no, porque no ayuda en nada al proceso. Bien, una vez que se ha provisto la prueba, hay un plazo para que se desarrollen todos los cuadernos, se manden los oficios y los contesten, se notifican los testigos, y los testigos, ¿no es cierto?, luego se presenten, se notifica al registro del automotor para ver si el actor es propietario del vehículo o no. Bueno, son todo lo que se llama la producción de los cuadernos de prueba. Todo eso se tramita hasta la segunda audiencia. Generalmente hay 40 o 60 días, ¿no es cierto?, para a la segunda audiencia. La segunda audiencia, ¿no es cierto?, todo esto oral. Por eso es que ¿se acuerdan ustedes cuando yo les dije, por qué me interesa que tengan algunas herramientas, que nos hemos quedado en eso y ya les voy a llevar herramientas de oratoria, que ustedes puedan hablar, expresarse, porque todo ya empieza a ser, las audiencias son orales, las audiencias no son escritas. Antes esto no existía. Antes era todo escrito hasta la sentencia. Hoy no, ya es oral. ¿Qué pasa en la segunda audiencia? En la segunda audiencia, ¿no es cierto?, lo que sucede es lo siguiente. ¿Se llamaron los testigos? Sí. ¿Están notificados los testigos? Sí. ¿Están los testigos? Sí. Bueno, los hacen pasar a la audiencia y le hacen las preguntas, ¿no es cierto? Si yo presento 2 testigos,
a mis dos testigos le van a hacer las preguntas que yo presento. Y le dan la chance a la contraparte, que sería el demandado, de poder oponerse. Decir, no, porque él es amigo del abogado, los tacho en su dicho. No, porque él es familiar del abogado, los tacho en su dicho. Eso es lo que se le da la chance a las contrapartes. O lo mismo yo. El demandado presentó testigos y resulta que ellos no tienen ni conocimiento. Tacho porque no tiene conocimiento, bueno, X motivo. Eso digamos una tacha de testigos. Se les dijo, no se tome en cuenta lo que esta persona dice porque está mintiendo, porque no tiene conocimiento real, etcétera, etcétera. Se produce toda la prueba y viene lo que se llama los alegatos. El alegato es el acto procesal por el cual ustedes hablan, por eso es importante que se puedan expresar. Oral, no escrito, oral. Algunos juzgados dicen, bueno, tiene 5 días para hacer los alegatos y ustedes se sientan a trabajar, hacen un escrito y lo presentan. Pero si el juzgado le dice, lo tiene que hacer a los alegatos acá oral, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que expresarse. Y tienen que decir con las pruebas que se han producido, en el caso mío, la demanda, las pruebas documentales, las pruebas de testigo y la prueba de la absolución, de esa pregunta que yo le hacía al demandado, con todo eso tengo que armar el alegato. ¿Qué es el alegato? Es cuando yo digo, ¿por qué usted, señor juez, tiene que fallar a favor mío? ¿Por qué me tiene que dar la razón? ¿Por qué tiene que hacer caso a lo que yo le estoy reclamando en la demanda? Es el alegato del lado del actor. El demandado hará lo mismo, pero con sus criterios, con sus pruebas, diciendo por qué tiene que rechazar la demanda. Y luego, una vez que se han formado los alegatos, se dicta sentencia en la misma audiencia o se toma 60 días para dictar sentencia el juzgado. Todo depende, digamos, de la gravedad del hecho. Eso, ¿no es cierto?, es todo un proceso. Resumido, yo después ya se lo voy a trasladar al pizarrón. Pero resumidamente un proceso. Vamos a la sentencia, que también, ¿no es cierto?, lo tiene el libro. La sentencia está formada por, ustedes van a agarrar la sentencia, yo le voy a subir le voy a mandar un PDF de una sentencia, en donde ustedes van a ver cómo está constituida las partes. Bien, se dice vistos. Lo visto es la carátula. Carátula, donde el juzgado donde tramita. Todo, digamos, esa es la carátula. Después tiene el resulta, ¿no es cierto?, que es el relato de los hechos, el conflicto, eso lo hace el juzgado. Él dice, se presenta en tal fecha el doctor Pablo Rivera, patrocinado por el doctor Carabajal, en donde ellos presentan una demanda por daño y perjuicio en contra de, bueno, eso es el relato del hecho. Luego viene el considerando, es el motivo, el fundamento en que la decisión del juez va a estar fundada. ¿En dónde se va a parar el juez para dar su decisión? ¿En qué se va a fundar? ¿Qué pruebas toma en cuenta? ¿Qué no? Los dichos de los testigos, si los tomó o no en cuenta. Ese es lo que se llama el considerando. Considera las pruebas presentadas, las pruebas producidas, las considera, más el saber, digamos, del derecho que tiene el juez, arma un criterio y se dispone a dictar sentencia. Luego viene lo que se llama el resuelvo. Y el resuelvo es, se hace lugar a la demanda, se rechaza la demanda, hay una regulación, ahí se produce la regulación del horario, o lo puede diferir es que lo va a dictar después al horario, ¿no es cierto? Entonces, con esto se ha creado la norma jurídica individual, que conocemos con el nombre de sentencia. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos visto la ley que llevaba un proceso, proyecto, presentación, discusión, sanción, Poder Ejecutivo, no la veta, promulga, decreto reglamentario? Bueno, si no lleva ese proceso, la ley, ¿qué pasa? Es inconstitucional. La ley cae. No puede existir si no ha seguido esos pasos. Lo mismo pasa con la sentencia. Para que se dicte una sentencia, tiene que haber una demanda, una contestación, una apertura a prueba, luego tiene que haber, ¿no es cierto?, las audiencias,
En la segunda audiencia tiene que haber los alegatos, y luego viene, ¿no es cierto?, la sentencia. Entonces, tiene que seguir esos pasos. Si no sigue esos pasos, la sentencia, ¿no es cierto?, es nula, queda sin efecto. ¿Han entendido? Yo el cuadro se lo voy a hacer el miércoles, ¿no es cierto?, para que ustedes lo tengan ya, pero de todos modos, digamos, esa es la estructura que tiene la sentencia, y es lo que, a ver, es lo que ustedes van a encontrar en las páginas 161, 162 del libro. Ahí ustedes van a ver esa estructura que acabo de explicar. Sí, Lucas, ¿qué querías preguntar? Sabe que yo, o sea, cuando había leído la bolilla 1, o sea, me confundió en el tema de la sentencia y jurisprudencia. Ah, Porque, o sea, había una parte que hablaba de la sentencia y otra de la jurisprudencia. O sea, yo pensaba que era lo lo que mismo, pasa no sé de si era lo que, mismo, ¿no? lo que pasa es que la jurisprudencia se constituye a partir de sentencias. La jurisprudencia nace, ¿no es cierto?, o sea, a partir de uno de los elementos es la sentencia. A partir de ahí es cuando se sienta jurisprudencia. Pero ya vamos a ver ahora qué es la jurisprudencia. A ver, yo Profe, quiero que ustedes... una pregunta. Sí, Con respecto a la estructura que usted dio recién, que estaba explicando para los sí, juicios, el sí, periodo de prueba no es sí. lo mismo, digamos, para todos los juicios, ¿verdad? El juicio Porque, ordinario, para los ordinarios, que es el que yo expliqué, sí. Hablemos ajá, de un incumplimiento contractual, hablemos de un siniestro vial, hablemos de un reclamo de cumplimiento, a ver, ¿qué otro más puede ser? Un daño y perjuicio que ustedes se imaginen, digamos. Existen otros procesos en donde el periodo de prueba es menor. o Existen puede otros ser procesos. también, en los juicios de filiación tampoco, porque, o sea, si no se En ha el juicio de respetado filiación, en el juicio de filiación, no, ahí se presenta la demanda de filiación, ¿no es cierto? Y de sí, allí lo que hace el juzgado determina que se haga un ADN. sí. Y en el ADN, si sale a favor de a quien se está reclamando, se dicta sentencia conforme a ese ADN. Es más rápido, digamos, ese tipo de juicio. Es más Ahí rápido. no hay Ah, la única prueba que se toma es el estudio de ADN. sí. Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Entienden? Bueno. Bueno, entonces pasemos a lo que preguntaba Luca, que es la jurisprudencia. Bueno, qué es lo que se conocería por jurisprudencia? La jurisprudencia, ¿no es cierto?, es un producto normativo, o sea, es una fuente formal que crea un derecho, que crea una norma. ¿Cómo se crea o qué se tiene en cuenta para su creación o cómo se forma, cómo se desarrolla la jurisprudencia? El desarrollo, ¿no es cierto?, es de la siguiente manera. Los órganos jurisdiccionales, llámese órganos jurisdiccionales, los tribunales no los tribunales de primera instancia en el caso de Tucumán, las cámaras de apelaciones, las cámaras de casaciones, la Corte Suprema de Justicia, ellos determinan criterios para interpretar una ley, para aplicar esa ley a un caso determinado. Le pongo un ejemplo. Las cámaras se reúnen, pongamos la Cámara Civil y Comercial. Se reúnen los jueces de la Cámara, porque las cámaras están constituidas por salas. Se reúnen todos y dicen, con respecto al siniestro vial, el artículo, no me acuerdo el artículo, pero pongamos el artículo 200 del Código Civil, ¿no es cierto?, determina que el que viene por la derecha tiene prioridad en las calles solamente y no en la avenida. Bueno, entonces, todas las salas en lo civil y comercial van a interpretar esa norma de esa manera. Y eso se ha sentado jurisprudencia en lo civil y comercial. Y eso se lo baja, digamos, o se les informa a los jueces de primera instancia. ¿Qué significa? Ellos han establecido un criterio.
Criterio, ¿no es cierto?, establecido para un caso concreto, en el caso este del siniestro vial, o para casos futuros. Entonces, en el caso concreto, ¿qué resuelve? Vamos a interpretar este artículo de esta manera y lo vamos a aplicar de esta manera. Y resuelve en el caso de la manera que las cámaras han determinado. Entonces ellos han determinado un criterio de acción. Vamos a manejarnos de esta manera. Vamos a trabajar de esta forma. Entonces los jueces de primera instancia ya saben, porque ya las cámaras le han dicho, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que resolver, cómo tienen que interpretar el derecho. Pueden hacer de una sentencia o pueden hacer por los fallos plenarios, que ya lo vamos a ver. Esa es la jurisprudencia. O sea, que las cámaras, ¿no es cierto?, o los juzgados, digamos, correspondientes, cámaras de apelaciones, las cortes de la casación, los juzgados de casación, determinen un criterio de cómo interpretamos la ley y cómo la vamos a aplicar. ¿Por qué esto? Es a los fines de que no existan contradicciones en las decisiones. ¿Ah? De forma tal que ya hay un criterio para interpretar ese artículo, entonces el juzgado civil y comercial de la primera nominación, que tiene un daño y perjuicio por siniestro vial, resuelva conforme las cámaras determinaron. Lo mismo que el juzgado civil y comercial de la segunda, de la tercera a la cuarta. Entonces ya tienen un criterio, ya están unificados en cómo van a resolver. Pero, o sea, jurisprudencia es como un órgano, o sea, aparte de la sentencia. Entonces, ya saben ellos cómo van a trabajar, ya saben ellos cuál va a ser la idea, ¿entiendes?, de trabajo que tienen. Ojo, de pronto pueden tener, ¿no es cierto?, sentencias distintas y aparece, ¿no es cierto?, la jurisprudencia contradictoria, que ya vamos a ver cómo se soluciona. Pero la idea es establecer un criterio de interpretación y aplicación de la ley. Y la otra, ustedes vean ahí cuando habla en la 162, habla de jurisprudencia, dice, o de los criterios establecidos en los pronunciamientos de tribunales de mayor jerarquía y prestigio. Se refiere a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también puede establecer jurisprudencia, o sea, de qué manera tienen que interpretar o de qué manera tienen que aplicar tal artículo o tal ley referido a tal caso. Entonces, no solamente las cámaras de apelaciones, acá en Tucumán, son los que crean la jurisprudencia, sino también la Corte Suprema establece esos criterios. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Esto sirve, les vuelvo a repetir, como para que los jueces, tanto las cámaras, que son las que determinaron, porque las cámaras, las salas están constituidas por jueces, como los jueces de primera instancia, trabajen de una manera ordenada, trabajen de una manera, digamos, ya determinada. Entonces ellos ya... Y eso es para que no exista incoherencia, no haya choques entre las decisiones de juzgados del mismo fuero, para que no choquen sus decisiones. O sea, es como un Entonces sale control. ese criterio y se determina de esa manera. ¿Cuál era el problema que se planteaba en esta situación? El problema era si era una fuente de derecho o no. Si ustedes leen el artículo 1 del Código Civil, no las enuncia a la jurisprudencia. Habla, ¿no es cierto?, de la aplicación de la ley, del uso y costumbre, pero no habla de jurisprudencia. Se ha considerado, desde el punto de vista judicial, que la jurisprudencia es una fuente de derecho. Crea derecho. ¿Y qué características tiene? Así funciona la jurisprudencia. Hay un hecho determinado, entonces los jueces lo que hacen es, vamos a resolver ese hecho conforme a la jurisprudencia de Cámara. ¿Qué dice la jurisprudencia de Cámara conforme a este hecho? Frente a ese hecho, ¿no es cierto?, se ha resuelto uno igual anteriormente, interpretando la ley y aplicando de esta manera. Se ha presentado el mismo hecho, con las mismas características. Entonces, ¿qué hace el juez de primera instancia? Trae la jurisprudencia y la aplica a ese hecho. Esa es la característica que tiene. Generar jurisprudencia tiene que ser sobre hechos similares, parecidos. Sobre eso es a lo que se resuelve, es lo que actúa la jurisprudencia. Un hecho parecido lo resolvemos de la misma manera. Ahora, se discutía
Si únicamente la jurisprudencia es para hechos actuales, o sea, lo que están pasando ahora se resuelve de esta manera y es la jurisprudencia para esto. Y no para hechos futuros. Bueno, se decidió que es tanto para hechos actuales como para hechos futuros. ¿Qué significa? Hoy se da este hecho, ¿qué hace el juez de primera instancia? Va a buscar la jurisprudencia. ¿Cómo las cámaras resolvieron esos hechos? ¿O qué dice la Cámara o qué dice la Corte? La ley A se tiene que aplicar de esta manera. Toma esa jurisprudencia, la aplica a este hecho. Y a futuro, cuando se vuelva a generar un hecho de estas características, se la va a resolver de esa manera. ¿Entienden lo que es jurisprudencia? O sea, profe, Sí. que la jurisprudencia está después de dictada la sentencia, ¿verdad? Claro, Se la claro, o utiliza sea, o para cuando... resolver un caso ya dado. Sí, ¿por qué yo le decía a Lucas? Porque yo le decía a Lucas que tiene que ver con la sentencia, porque hay juzgados de primera instancia donde también sientan jurisprudencia. Son decisiones, digamos, muy, novedosas, pongamos. Pero la jurisprudencia se sienta en las cámaras. Usted tiene la sentencia, se apela a la sentencia, va a cámara. En la cámara puede decir, a partir de ahora, todos los casos que tengan esta característica, se va a resolver de esta manera y se va a aplicar la ley de esta forma. Entonces, o también puede no haber jurisprudencia, no haber sentencia, y la Cámara se reúne y dice, cuando se den situaciones de estas características, la ley se interpreta y se aplica de esta forma. ¿Me entienden? O sea, Bien. no siempre tiene que haber una sentencia para que haya jurisprudencia. Puede darse sola. Bien, o sea que ya determinado algún hecho, la jurisprudencia lo resuelve. Exactamente. A ver, la jurisprudencia va, si no existe, si la ley, digamos, no tiene para resolver, porque si está la ley resuelve todo. Pero si no existe una ley, hay un vacío legal, o la ley no es muy clara en la resolución, vamos a la jurisprudencia. Y eso es lo que ayuda a que el derecho funcione y que sean resoluciones justas. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando apareció el tema de género, la violencia de género, donde se veían afectados generalmente la mujer y los menores, todavía no había situaciones en donde tenía que resolver la justicia. Pero ¿qué hicieron las cámaras? Se reunieron todas las cámaras de familia con las salas y los jueces de primera instancia de familia, y determinaron que cuando hay una situación de... No había sentencia, no había ningún caso todavía, pero sí veían que había mucha violencia doméstica. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que tomar medidas para prevenir situaciones futuras. ¿Qué hicieron entonces? Cuando se dé una denuncia de una mujer o de los menores en contra del padre violento, lo primero que vamos a hacer, los jueces de primera instancia, lo primero que tienen que hacer es dictar la restricción al domicilio. ¿Qué significa? Va la policía y le dice, señor, se tiene que retirar de la casa. Que no, yo no hice nada, se tiene que retirar de la casa y después veremos si tiene razón usted o no, pero lo que tiene que hacer es retirarse de la casa. Entonces, ¿qué pasó? tiene una respuesta inmediata ante... Exactamente, esa es la primera respuesta. Eso fue por jurisprudencia. Tiene una respuesta Sí, de la inmediata provisión de a acercamiento. asuntos hipotéticos. Exactamente. Ahí está. Todavía no había pasado nada, pero ellos decían, a ver, no vamos a esperar que se haga todo un proceso para recién correrlo al tipo. Ya lo corramos. Tenga razón o no, ya lo corramos. Entonces, por jurisprudencia, ese criterio se estableció y los jueces de primera instancia, es más, no solamente los jueces, la misma policía, van y hacen una denuncia por violencia de género, la policía con esa denuncia se presenta en el domicilio y los corre al tipo. Y le da, digamos, ya participación judicial a los juzgados de familia. Que los juzgados de familia, ¿no es cierto?, determinan lo mismo. Se mantendrá, ¿no es cierto?, la restricción 500 metros del supuesto violento. Mientras tanto, vamos a ir tomando las audiencias, vamos a ir viendo si es verdad o no, bueno, todo eso. Pero por jurisprudencia se determinó que cuando haya violencia de género, no esperemos que se desarrolle el proceso. Ya tomamos decisiones, son preventivos. Esa es
una de las situaciones que se estableció. No espero que haya un hecho y lo vamos a resolver así, no. Vamos a prever situaciones de estas características y le vamos a determinar ciertas soluciones preventivas, ¿me entienden? ¿Entienden el ejemplo? Sí, profe. Bien. Le da Perfecto. soluciones preventivas y provisorias. Ahí en Son ese caso. provisorias, claro. Ah, Provisoriamente la persona se tiene que ir del domicilio. Luego bien. veremos si es verdad. Si no es verdad, listo, puede volver de nuevo. Bueno. Bien. Profe, Sigamos entonces con el tema de... Sigamos sí, con el... Sí, y en caso de que, por ejemplo, porque hay de lo que está hablando usted, hay casos de gente que lo ha acusado al marido y no era verdad, que hay un bueno, resarcimiento o algo, por lo ya verá que... el marido. Si el marido quiere iniciarle un proceso judicial a la mujer, bueno, lo puede hacer. Lo Ah, puede hacer. Que generalmente no pasa eso, ¿no? El marido vuelve a la casa, se hacen estudios psicológicos a las partes, o sea, a la esposa, a los hijos, al esposo, se hacen todos los estudios y se determina. Porque capaz que no hubo violencia de género, pero el tipo sí es violento. O no hubo violencia de género, pero la violenta es ella. Entonces sí, ya las cuestiones cambian. Y el juez tiene que tener en cuenta todo eso para tomar una decisión, siempre favoreciendo, digamos, al inocente y a los menores. Eso siempre es como norte que tiene. ¿Ve? Esa es otra cuestión. Antes, por ejemplo, no se consideraba la declaración del menor. No se tomaba en cuenta. Por jurisprudencia y conforme a los tratados con potencias extranjeras, se determinó que el menor, cuando desee hablar, se le va a tomar audiencia. En el momento que él desee hablar, de manera espontánea se llama. Y allí va a estar presente el juez, el secretario, el defensor de menor, las defensorías oficiales, un psicólogo. Todo eso van a estar presentes cuando el menor esté hablando. Y se hace sí, un acta. ¿Y dónde está la jurisprudencia? Lo que diga el menor es fundamental. Si el menor dice, por ejemplo, yo quiero vivir con el papá, porque el papá me trata bien, la mamá me pega, me maltrata. Lo que dice el menor es verdad. Entonces el juez, ¿no es cierto?, la llamará a la mamá, le dirá lo que el menor dijo y va a resolver diciendo, el menor se va a vivir con el papá. Y usted queda sí, sin la tenencia de los chicos. Es hipotético, no es tan rápido, pero sí, a lo que voy es de que por jurisprudencia lo que el menor diga ya es importante y ya, digamos, desestabiliza, podríamos decir, la balanza. Ya inclina la balanza para un lado. A eso me refiero. ¿Entienden entonces? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede haber, ¿no es sí, cierto?, sí, profesor, jurisprudencias, gracias. puede haber jurisprudencias contradictorias, que es lo que plantea en la página 164. ¿Por qué? La Cámara de Familia, en la sala 1, dijeron que se tiene que manejar o se tiene que interpretar y aplicar la ley de esta manera. Resulta que la sala 2 dicta otra jurisprudencia, donde dice, al mismo caso, le vamos a interpretar y aplicar la ley de otra manera. Entonces hay jurisprudencias contradictorias, criterios contradictorios, forma de obrar de manera contradictoria. Usted imagínese, se da esa contradicción. Le estamos diciendo al juez de primera instancia, ¿qué información le estamos diciendo? Le estamos dando al juez de primera instancia. El juez de primera instancia se va a volver loco, porque va a decir, en la sala 1 me da una jurisprudencia, me dice que yo tengo que actuar, que tengo que resolver este caso X de una manera. La sala 2 me está diciendo que al mismo caso lo tengo que resolver de otra manera. ¿Qué hago? Entonces es necesario que aparezcan los denominados técnicas de unificación de las jurisprudencias contradictorias, únicamente cuando hay contradicción. Choque de jurisprudencia. Ahí recién van a aparecer las técnicas. ¿Y cuáles son? Las técnicas son recurso de casación, recurso extraordinario y los fallos plenarios.
Cuando hablamos del recurso de casación, ese recurso habilita la presencia de tribunales superiores. Pongamos el ejemplo. Primera instancia dicta una sentencia. Primera instancia dicta una sentencia. El que se ve afectado por esa sentencia recusa. Va a la Cámara de Apelaciones. En la Cámara de Apelaciones se confirma la sentencia de primera instancia. El que se siente afectado por esa sentencia, confirma significa que dice lo mismo que el juez de primera instancia. Entonces, ¿qué hace el que se ve afectado por la sentencia? Casa la sentencia, o sea, presenta un recurso de casación. Se tiene que reunir el Tribunal de Casación que va a tratar esa sentencia de Cámara recusada por esta persona. Pero, ¿qué características tiene? Que el Tribunal de Casación lo único que va a verificar va a ser cómo se aplicó el derecho, cómo se aplicó la ley. No va a analizar el caso con las pruebas y a ver qué dijo el testigo 1, qué dijo el testigo 2, qué dijo en la absolución. No, eso no va a determinar. Lo que va a hacer el sujeto, los jueces de casación van a decir, ¿cómo interpretó el derecho en primera instancia? ¿Cómo interpretó y aplicó el derecho la Cámara de Apelaciones? Si los jueces de casación determinan que fue mal aplicado el derecho, entonces esa sentencia va a quedar sin efecto y volverá a los tribunales inferiores para que ellos dicten una nueva sentencia. En este caso va a volver a la Cámara, a la misma Cámara que dictó la sentencia, pero en sala diferente. Supongamos que de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial fue la sala 1 que confirmó la sentencia de primera instancia, y eso es lo que se llevó a casación. Bueno, bajará la sentencia a la misma Cámara de Apelaciones, pero se la manda a la sala 2. Una sala independiente es la que deberá dictar nuevamente una sentencia. Y generalmente los tribunales, ¿no es cierto?, de casación, ¿qué hacen? Determinan el criterio de cómo interpretar y aplicar la ley. Entonces le están diciendo a la sala 2, señores jueces de la sala 2, esta ley fue mal aplicada por los jueces de primera instancia de la sala 1. Ustedes la tienen que interpretar de esta manera, con este criterio, y aplicar la ley de esta forma. Entonces la sala 2 toma ese criterio que le está diciendo el Tribunal de Casación y acciona. Ese es el procedimiento del recurso de casación. No solamente van a actuar sobre sentencias de Cámara, sino también cuando haya gravedad institucional. Por ejemplo, se ha violentado la separación de poderes. El Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, ha invadido, ¿no es cierto?, el poder, los estamentos, el lugar de acción del Poder Legislativo. Entonces se inicia un proceso judicial, ¿no es cierto?, y de allí el Tribunal de Casación determinará si realmente el Poder Ejecutivo invadió o no respetó la división de poderes o no. Analizará la situación, pero desde el punto de vista del derecho, no desde los hechos. O también, ¿no es cierto?, con respecto a leyes inconstitucionales también, cuando uno presenta un recurso de inconstitucionalidad, va al Tribunal de Casación también. Bueno, todas esas cuestiones son tratadas o entabladas o estudiadas por el Tribunal de Casación. Es normal Luego que viene pase el recurso extraordinario. El recurso extraordinario ya, yo recuso, por ejemplo, ¿no es cierto?, acá a ustedes le ponen en el 166, dice, el pleito haya puesto en consideración o en cuestionamiento lo que un tratado con potencias extranjeras determina. O sea, la sentencia de primera instancia va en contra de lo que determina un tratado. ¿Qué es lo que quiere lograr el recurso extraordinario? Primero, quien ya va a participar o va a decidir sobre ese recurso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué es lo que busca la Corte Suprema? Que se respete la Constitución. Pero no solamente la Constitución, sino también se respeten los tratados con potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque tanto una como otra están en la parte superior, en el último piso, ¿no es cierto?, viendo de abajo hacia arriba, la pirámide, en el último piso de la pirámide.
y en el mismo estamento. Constitución y tratado con potencia. Entonces, la sentencia que se ha dictado acá abajo, en el piso de la pirámide, va en contra de un tratado. ¿Qué hace? Se presenta un recurso extraordinario que tiene una ley, ¿no es cierto?, que sería la ley 48. Habla exclusivamente de recurso extraordinario, una ley, digamos, que tiene su antigüedad, es viejita la ley, pero lo trata. Únicamente ha sido dictada la ley para dictar el recurso, para regular el recurso extraordinario. ¿Quién lo va a tratar? ¿Cómo se lo va a tratar? ¿De qué manera, no es cierto, va a ser estudiado? ¿Sobre qué situación se va a presentar un recurso extraordinario? Supongamos que la sentencia de primera instancia está negando, por ejemplo, el interés superior del niño. Entonces, los que se vean afectados con esa sentencia aplican recurso extraordinario. La llevamos a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allí, ¿qué hace la Corte Suprema? Trata el tema y obviamente, si está violentando ese interés supremo, efectivamente la va a dejar sin efecto. Y la va a mandar, ¿no es cierto?, ¿a dónde? La va a mandar al tribunal de primera instancia para que resuelva el pleito de una manera diferente, de una forma diferente. Eso es inconstitucional. Resuelva de una forma distinta. O, por ejemplo, vamos a una ley. Una ley ha sido dictada en contra, por ejemplo, de a ver, una ley ha sido dictada favoreciendo el racismo. Bueno, yo le planteo el recurso extraordinario porque la Constitución misma está protegiendo, ¿no es cierto?, a ver, la diversidad de razas. Entonces, esta sentencia me está diciendo que, por ejemplo, me está diciendo que no pueden estudiar las personas de color en la universidad pública. Le pongamos un ejemplo. Porque es de color. Bueno, se va a recusar por recurso extraordinario, se va a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y ellos qué van a decir? La Constitución Nacional dice que pueden acceder a las universidades, a los lugares de educación, cualquier persona, sin tener en cuenta el nivel económico, el nivel educacional, la raza, la religión. Entonces, esta sentencia es inconstitucional. O esta ley, supongamos que sea ley, supongamos que no sea sentencia, esta ley es inconstitucional. Entonces, la vamos a dejar sin efecto. O sea, no se la elimina, pero no se aplica para los casos. Hay un caso muy emblemático, que es lo que se quiso dar, ¿no es cierto?, con respecto a los estudiantes extranjeros. Porque decían, ¿por qué Argentina, que tiene la educación pública y gratuita, vienen estudiantes de otros países aprovechando esa gratuidad? ¿Qué se quiso hacer? Que a los estudiantes, ¿no es cierto?, de otros países se les cobre un canon. Y a los estudiantes de acá, de los nativos, los argentinos, no se les cobre nada. Cuando la Constitución no dice eso, la Constitución le está dando la chance a cualquier persona del mundo que quiera estudiar en Argentina, lo puede hacer y de manera gratuita. Entonces, si sale una ley que establezca eso, desde el vamos ya es inconstitucional, porque está violentando derechos consagrados en la Constitución. Entonces, el recurso extraordinario es para proteger la Constitución y para proteger los tratados con potencia extranjera. Exactamente. Así es. Casación, los tribunales de casación, que comúnmente, ¿no es cierto?, son también la corte de las provincias. Las cortes de las provincias actúan como tribunales de casación, generalmente. También hay otros tribunales de casación que se reúnen a los efectos, acá en la provincia. Y el recurso extraordinario, esencialmente eso lo ve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la Constitución Nacional. No constituciones provinciales, sino directamente se está yendo en contra de la Constitución Nacional y los tratados con potencia extranjera. Entonces, lo tiene que sí o sí ver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y por qué? No, de nada. ¿Por qué? Porque es la última intérprete de la Constitución. O sea, el Poder Judicial de la Nación, en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el último intérprete. Es el último que va a decir, a ver, yo tengo que interpretar la Constitución y tengo que cuidar la Constitución. Todos los ataques que reciba,
mis decisiones van a ser, son ataques inconstitucionales. Tengo que dejarlos sin efecto. Esa es la función dentro de este tema, recurso extraordinario, que tiene, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por último, aparecen los denominados fallos plenarios. Los fallos plenarios, ¿no es cierto?, son, el presidente quiere que los extranjeros quieran estudiar en Argentina, deben pagar. Bueno, desde el banco, a ver, ¿por qué no lo presentó el proyecto? Él quiere, él dice, pero ¿por qué no lo presentó el proyecto? Porque sabe que está yendo en contra de derechos que está consagrado en la Constitución. Para que él pueda tener, va en contra, claro, para que sus pretensiones puedan tener buen puerto, va a tener que reformar la Constitución en ese aspecto. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque no va a tener quórum para reformar la Constitución. Además, es caro, no hay plata para eso. Bueno, vamos a los fallos plenarios. Los fallos plenarios, digamos, son más sectorizados. Los fallos plenarios, ¿no es cierto?, ¿qué son? Son, digamos, criterios que las cámaras, ¿no es cierto?, establecen. No es lo mismo que la jurisprudencia. Eso yo quiero que ustedes... a ver, estamos para unificar jurisprudencia, pero más que nada, digamos, es el criterio que las cámaras de apelaciones, cámaras de lo civil y comercial, ¿no es cierto?, ellos determinan. Ellos dicen, bueno, nosotros, cuando llegue, ¿no es cierto?, una situación X, a esta jurisprudencia, o sea, le vamos a dar bolilla a esta jurisprudencia y no a aquellas decisiones. O sea, me está diciendo que para este caso X se va a regular, ¿no es cierto?, con esta jurisprudencia. Se va a regular de esta manera, se va a interpretar la ley de esta manera y se va a aplicar la ley de esta manera, que en definitiva es, aplicamos esta jurisprudencia. Vamos a seguir este criterio. Cámara Civil y Comercial y las diferentes salas que forman parte de esa cámara. Por fallo plenario, o sea, se reúnen todos los jueces, ¿no es cierto? Primera instancia, los jueces de cámara, los de la sala, se reúnen todos y deciden, para la situación X le vamos a aplicar la jurisprudencia X. O sea, interpretamos la ley de esta manera y la aplicamos a la ley de esta manera. Todos se ponen de acuerdo y arrancan. Pero, ¿qué características tiene? La característica que tiene es que los fallos plenarios tienen efecto hacia futuro. En la cámara, entre las cámaras, ahí me está poniendo entre las cámaras. Pasa que vos tenés cámara de apelación, civil y comercial, cámara de familia. La cámara civil y comercial es una sola, que está constituida por diferentes salas. La cámara en conjunto, ¿no es cierto? Hay un fallo, ellos dictaron un fallo plenario, o sea, el fallo dice, frente a un siniestro vial, se aplicará la ley de tránsito nacional. Pero la ley de tránsito nacional la vamos a interpretar de esta manera. Ese es un fallo y todas las causas que a futuro, escuchen bien esto, porque esto puede ser pregunta de examen. El fallo plenario actúa para futuro. La jurisprudencia era para lo concreto, para ahora. El recurso extraordinario pasa lo mismo, para resolver situaciones en concreto, situaciones ahora, las actuales. En cambio, el fallo plenario dice, señores jueces, a futuro, cuando se dé un siniestro vial, ustedes deberán interpretar la ley de tránsito de esta manera y aplicar la ley de tránsito de esta manera. Hacia futuro. No ahora, no los casos que están ahora, sino para futuro. Esa es la característica que tienen los fallos plenarios. ¿Qué es lo que se discutió en los fallos plenarios? Se decía, bueno, a ver, para algunos jueces, ¿no es cierto?, les súper económico, porque no van a tener que pensar nada, y lo van a tener que aplicar según lo que la Cámara dijo. Pero otros jueces dijeron, me están coartando la posibilidad de que yo pueda crear, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Pueda crear una norma individual, que sería una sentencia. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Y en definitiva, los fallos plenarios no es una imposición.
se le está diciendo a los jueces, señores jueces, nosotros consideramos que la ley de tránsito tiene que ser interpretada de esta manera y se tiene que resolver los casos o aplicarla de esta forma. Es como una recomendación que se le hace. Entonces no se está coartando ese poder, digamos, de decisión o de creación que tiene el juez de primera instancia. El juez de primera instancia puede decir, bueno, por fallo plenario, listo, pero si yo veo que en el caso que yo estoy tratando ahora no es aplicable por alguna circunstancia, ese fallo plenario no lo voy a aplicar. Voy a resolver en contra. Y no pueden venir a decirme, el fallo plenario no dice eso. No, no, no. A ver, yo estoy tratando de llevar al máximo la interpretación y la aplicación que me dice ese fallo plenario. Pero si no lo puedo aplicar porque la decisión mía va a terminar siendo injusta a este caso, que si bien es parecido, pero tiene ciertas características que no lo hacen tan parecido, entonces yo tengo que dictar otra sentencia, y que puede ir en contra del fallo plenario, y sí, puede ir en contra. Entonces se tendrán que reunir de nuevo y crear otro fallo plenario, otro fallo. ¿Por qué fallo plenario? Porque se han reunido todos los jueces y dictan un fallo, una sentencia, supongamos, que dicen, bueno, de ahora en más, esta ley se interpreta así, se aplica así. Esto es para los jueces de cámara y para los de primera instancia. Pero se puede dar la situación que yo le expliqué hace rato. Bueno, todos estos remedios son para evitar jurisprudencias, decisiones contradictorias que hacen que lo harían incoherente al sistema. Entonces, el más importante acá, que sería el recurso extraordinario, que se da cuando se está atacando directamente a la Constitución Nacional o a los tratados con potencia extranjera. Entonces aparece la Corte Suprema como protector de esos dos elementos y dice, esto es un ataque inconstitucional que quede sin efecto. Entonces ya con ese recurso extraordinario, los jueces, cuando les toque situaciones parecidas, ya hay un recurso extraordinario que han decidido que ese tipo de decisiones o este tipo de ley es contraria a la Constitución, va a quedar sin efecto, es inconstitucional, no se aplica. El fallo plenario, nos ponemos de acuerdo los jueces de las cámaras de apelaciones y vamos a resolver. Hay un principio que se llama economía procesal. Esto sería economía procesal. Los tipos no van a tener que estar pensando, directamente van al fallo, lo que dice el fallo, y lo aplican. Pero puede haber una sentencia contradictoria, porque quizás este hecho al cual el fallo hace alusión no es tan así. Tiene sus aristas que lo hacen diferenciar. Y después está el recurso extraordinario. El de casación, donde se va a estudiar el derecho. Si fue bien aplicado o no, si tuvo en cuenta esa ley que yo estoy analizando, realmente lo contempla el hecho que ha fallado o ha regulado, porque puede ser que se aplicó esta ley, pero en realidad hay otra ley que lo regula más en concreto, más completo. Entonces aplico mal el derecho. Tenía que aplicar esta ley, lo aplico esta. Casación lo deja sin efecto. ¿Me entienden? ¿Hay alguna duda de esto? De todos modos, las tres herramientas de unificación están bien explicadas en el libro. Eso no hay que... Bien. Por último, para la clase esta, vamos a ver lo que es... A ver, nos quedan 20 minutos. Bueno, veamos lo que es derecho consuetudinario y ya damos por finalizado, nos quedaría por ver los tipos de costumbre, ¿no es cierto?, que permite la ley, y de allí ya quedaría el último puntito. A ver, ya que estamos, yo les voy a decir, marquen ahí en el programa qué es lo que no iría. Derecho consuetudinario, vamos a ver ahora el concepto de las características. La próxima clase vamos a ver clase de costumbre jurídica, ¿no es cierto?, y su relación con la ley. Y ahí tienen ustedes secundum legem, la prater legem y la contra legem. Vamos a ver el papel, ¿no es cierto?, que tiene la costumbre jurídica en el derecho. Lo que no va a ir en el parcial son sistema romanista, common law,
voy a explicar algo de convenciones colectivas de trabajo y negocio jurídico para que tengan una idea de qué se trata cuando ustedes escuchen esto. Pero eso, digamos, a nivel de información, no les voy a preguntar yo eso, pero es necesario que ustedes escuchen eso. Y después, ubicación de la doctrina en la creación del derecho. Bueno, también les voy a explicar eso, sí, pero la doctrina básicamente es el trabajo de investigación, que yo se los nombré varias veces, el trabajo de investigación que hacen los juristas. Aparece un tema nuevo, entonces investigan sobre ese tema. Eso es lo que hacen los juristas y escriben sobre eso. Entonces los jueces, ya repito, entonces los jueces, ¿qué hacen? Yo les decía, compran libros de determinado autor y siguen esa línea, los ayuda, digamos, a tomar decisiones. Entonces, lo que no va a ir en el parcial va a ser el sistema romanista y del common law, que es el punto 3 de esta bolsa. Y lo único que yo le voy a explicar va a ser las convenciones colectivas, qué son, cómo se forman, es para conocimiento de ustedes, qué es un negocio jurídico, ni más ni menos, un contrato de compraventa, es un negocio jurídico. ¿Y cómo se ubica la doctrina? ¿Qué importancia tiene la doctrina? ¿Por qué sí le voy a dar la doctrina? Porque es una fuente formal del derecho. Pero se lo voy a explicar muy así, lo que a mí me interesa que ustedes sepan de la doctrina, nada más. El libro puede tener mucho desarrollo, yo de eso voy a sacar la parte más importante y lo que yo quiero que ustedes aprendan. Bueno, vamos a lo que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es la costumbre jurídica. Yo les dije a ustedes que no cualquier costumbre, tiene que tener ciertas características para que sea jurídica. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Dice, conjunto de normas generados en la sociedad en función del obrar de esa misma sociedad de una manera repetitiva, constante, sostenida. La sociedad tiene una conducta de manera repetitiva, constante y sostenida en el tiempo, con la convicción de que es obligatoria esa repetición y esa constancia en la conducta, y con la posibilidad de ser coaccionado, o sea, que pueda recibir una sanción aquel que no obra conforme a esa conducta repetitiva. Entonces, recapitulo. La costumbre jurídica que nace en la sociedad va a ser el obrar constante, continuo y sostenido en el tiempo de esa sociedad, ¿no es cierto? Con la idea de que ese obrar es obligatorio y que si no obro conforme a la costumbre, me pueden sancionar. Eso sería, digamos, una definición, digamos, más clara de lo que determina el libro. Es una forma de, entonces, si ustedes ven que hay un elemento obligatorio y que me pueden sancionar, es una fuente formal del derecho, que está enunciada en el Código Civil. Ustedes lean el artículo primero, dice usos y costumbres. Esa es la costumbre jurídica. ¿Y por qué no cualquier costumbre puede ser jurídica? A ver, yo voy a correr, tengo la costumbre de ir a correr. Lo hago repetitivo, todos los miércoles voy a correr. ¿Pero es jurídica? No, porque si yo no voy a correr o dejo de ir a correr los miércoles, primero que no es obligatorio ir a correr y segundo no me van a sancionar. Diferente es lo que determinaba el derecho comercial. Hoy está unificado con el civil, pero antes había dos códigos, Código Civil y Código de Comercio. ¿Qué decía el Código de Comercio? El Código de Comercio ha sido, digamos, una rama del derecho. El derecho comercial se alimentó mucho de este derecho consuetudinario. ¿Qué características tenía? Decía, ¿cómo se tiene que comportar un buen hombre de negocio? Por ejemplo, entonces el juez, cuando había situaciones, por ejemplo, uno no le pagó la mercadería al otro y había un remito entregado, ¿qué hacía el juez? No voy a aplicar el Código Civil y voy a ir a la costumbre comercial. Y analizaba la costumbre y decía, ¿cómo se comportan los comerciantes? O el buen hombre de negocio, el buen comerciante, ¿cómo se comporta? Recibe el remito y a los 7 días lo cancela, o sea, paga. Ajá, bien. ¿Qué pasó en este caso? La persona recibió el remito y asume que no paga. Listo. Responsable que no paga. ¿Por qué? Porque se acostumbra en el comercio a que a los 7 días
ese remito, esa mercadería se apaga. ¿Me entienden cómo funcionó? ¿Cómo funciona, digamos, el derecho consuetudinario? ¿Qué pasa hoy por hoy en el derecho civil? Yo le puse el ejemplo del contrato de locación de inmueble, el alquiler de un inmueble. Se hace un contrato de locación de inmueble y resulta que en el contrato no dice el monto de dinero mensual. Tiene que tener una base el juez para poder decidir desde el punto de vista monetario. Entonces, ¿qué hace? Se fija en el mercado, ¿no es cierto? Si hay una ley de alquiler, se va a fijar en la ley de alquiler. ¿Cuál es el monto promedio que se paga por un alquiler de una propiedad, esta que está en cuestión, y por el tiempo en que está estipulado en el contrato? Tomará como base eso, y esa va a ser la cuantía que va a usar luego para decir, bueno, usted que no ha pagado 3 meses, le tiene que resarcir daño y perjuicio al dueño del departamento en base a esta base monetaria, que va a ser el contrato mensual que lo obtuvo el juez del mercado inmobiliario. No estaba determinado en el contrato. Bueno, de esa manera actúa la costumbre jurídica. Ayuda, ¿no es cierto?, a darle fuerza a la ley, a acompañarla a la ley. Tiene dos elementos, la costumbre jurídica. Tiene un elemento objetivo y tiene un elemento subjetivo. El elemento objetivo, el elemento material, es la práctica constante, uniforme, sostenida de ese accionar. ¿Me entienden? O sea, nosotros observamos que la sociedad tiene esa práctica constante. El comerciante recibe la mercadería y a los 7 días paga. Ese es el elemento material. ¿Cómo se comportó? ¿Qué hizo el comerciante? Le descargaron la mercadería del depósito y a los 7 días le pagó esa mercadería. Entonces, eso es lo material, la conducta. Y luego está el elemento subjetivo, ¿no es cierto? Es que el comerciante está convencido de que para no recibir sanción legal, debe pagar a los 7 días esa mercadería. Ese convencimiento, esa obligación que él tiene frente al que le dejó la mercadería, lo lleva a obrar de esa manera. Entonces, internamente, psicológicamente, existe esa obligación en el comerciante. Por eso el comerciante paga esa mercadería. Entonces, esos dos elementos son el material, el obrar, yo lo veo como obran los comerciantes, y el psicológico. El comerciante obra así porque está convencido que hay una obligación en el pago de la mercadería de esa manera, y que si no paga la mercadería recibirá una sanción. Esa es la manera, digamos, que son los requisitos que se presentan en la costumbre jurídica. Y después tenemos las características de la costumbre. Objetivo es como que conozco la conducta, y subjetivo es que obrar. A ver, objetivo es yo observo la conducta. Es la conducta material. Yo observo cómo se manejan cómo se manejan los comerciantes. Y subjetivo es ¿por qué se manejan así los comerciantes? Porque ellos saben que es obligación pagar la mercadería a los 7 días. Como mucho. En un plazo de 7 días tiene que pagar la mercadería. Y si no la paga, va a recibir sanción. Digamos, sería la manera. Porque es subjetivo por un lado, él sabe que tiene que cumplir la obligación, y el objetivo va y paga. Cumplió con la obligación. Ahí están los dos elementos materiales y el elemento subjetivo. Por último, tenemos que determinar las características que tiene la costumbre jurídica. ¿Cuáles serían las características? Origen espontáneo, dice. O sea, no existe un autor de la costumbre jurídica como lo que sí es la ley. En la ley sabemos quién es el autor. Puede ser 2 legisladores, 3 legisladores, el pueblo, sabemos. Identificamos al autor de la ley. De la costumbre no. De la misma sociedad solo empezó a desarrollarse, a manejarse, la sociedad empezó a hacer obligatorio ese comportamiento, y si no es obligatorio, y si no cumplís con ese comportamiento te vamos a sancionar. O sea, nació de la sociedad misma. No sabemos quién la inventó. La sociedad misma se la toma como yo soy la que inventé esta jurisprudencia. Entonces, no está identificado el autor. Surge lentamente,
a medida, nace como una idea, luego esa idea pasa a la práctica, lo cumplen una porción de la sociedad, y después ya se van sumando más gente, hasta que toda la sociedad, ¿ve? Entonces, espontáneamente ha ido evolucionando. Obviamente, no todas costumbres van a llegar a ser costumbres jurídicas, no todas costumbres van a tener una extensión. Lo importante es que sea continuado, uniforme, ¿no es cierto?, y extendida en el tiempo, para que pueda ser considerada, o para que empecemos a hablar de costumbres, porque todavía faltan otros elementos. No es escrita como la ley, eso está, digamos, en el saber popular o en el saber de la sociedad. No es escrita. Luego, se exterioriza por medio del acto. Claro, ¿cómo yo sé que existe esa costumbre? Cuando veo el accionar de los integrantes de esa sociedad, cómo se mueven. Tiene que ser generalizada, tiene que ser una porción de la sociedad. Toda la sociedad tiene que manejarse de esa manera, se acostumbran de manejarse de esa manera, sienten obligado a manejarse de esa manera, toda la sociedad. Luego dice, debe ser prolongada en el tiempo, ya hemos dicho, constancia, prolongación, y debe ser considerada una obligación jurídica, o sea, la persona que va a poner en práctica esa costumbre lo hace porque se siente obligado jurídicamente, o sea, yo estoy obligado a pagar el remito, como comerciante, a pagar el remito hasta un plazo de 7 días, porque si yo no pago voy a recibir una sanción, ¿no es cierto?, del Estado. Me van a demandar, me van a quitar la mercadería y encima voy a tener que pagar un daño y perjuicio de aquella persona que me dejó la mercadería y no recibe el dinero. Bueno, esa es la manera, ¿entienden?, en que se dan esas son las características, perdón, de la costumbre. Repito, no se conoce el autor, lentamente se va imponiendo, general para toda la sociedad, no es escrita, se mantiene en el tiempo, es constante, y tiene que haber una conciencia de obligatoriedad en el cumplimiento, o sea, obligatoriedad desde el punto de vista jurídico. Si no cumplo, me sanciono. Bien. Hasta acá llegaríamos y lo terminamos el miércoles que viene, ¿no es cierto?, a esta bolilla. Si hay alguna duda, me lo dicen ahora, o si no, con esta explicación la leen a la bolilla hasta este punto, o sea, léanla toda, cosa que ya los puntos que quedan lo hacemos más rápido. Si hay alguna duda ahora me preguntan, y si no, la respondemos el miércoles que viene. Ustedes dirán. Bueno, profe, el miércoles. Bueno, lean Las entonces dudas los que hemos tenga. visto hasta ahora. Diga. Que las dudas que tenga yo, le digo el miércoles, profe. Bueno, entonces lean hasta lo que hemos visto ahora, y si hay alguna duda la respondemos el miércoles, ¿ah? Y lean el Bueno. resto de los puntos que faltan. Bueno, sí. Aquí me preguntan fallos plenarios y recurso extraordinario. Entonces, lo leen ustedes, mediante la explicación que yo le di, lean el libro, cotejen y respondemos la pregunta en la clase que viene. Bueno, profe, Voy a gracias. explicar, a ver, los temas que tengan duda. Muchas gracias, profesor. Se van a enterar el miércoles, Lucas. Repito, hay ciertas personas a quien yo en esta segunda etapa les voy a exigir. Les voy a exigir más. Son a los que les tenía mucha consideración en la corrección de los parciales. No les voy a decir quién, porque bueno, la van a hacer fácil. A ver, no voy a ir nunca a clase, me presento el día del parcial, total, no me he exigido en ningún momento, no. Pero yo ya los tengo más o menos, ya sé quiénes son, entonces les voy a exigir, más que nada, digamos, no por ser HP, sino porque tienen para más y me pueden dar más. Entonces, quiero que eso lo demuestren, que pueden dar más. A eso me refiero. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Yo a las 3:30 llego, tratemos de estar más o menos en ese horario.
estos funcionarios llegan más o menos como a las 4, me han dicho. Entonces, cosa que estemos ya todo ubicados, cuando lleguen ellos, charlamos lo que hemos estado hablando al comienzo de esta clase, y yo calculo que van a estar 1 hora, a ver si es 1 hora y media, bueno, listo, la otra media hora la uso para dar las notas, que vean el parcial, y esta clase la terminaríamos el viernes que viene. ¿Ah? No, Bien, hasta romanístico luego. y common law, eso no vale. Eso no lean, lean lo que yo les dije. Todo lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto? Costumbre jurídica, después, según la ley, eso también lean, la secundum legem, la supletoria, la contra legem, y el papel de la costumbre en las principales ramas del derecho. Hasta ahí lean. Vean las dudas que tienen y de ahí la responden. El resto de los temas que yo les dije, convenciones colectivas de trabajo, el negocio jurídico y la doctrina, eso yo les voy a dar una explicación más rápida, digamos que la última parte de la bolilla no es tan... es importante que tengan conocimiento y que sepan cuando escuchen qué es una convención colectiva, qué es un negocio jurídico, qué es la doctrina de los autores, de qué están hablando. ¿Ah? Bien. Bueno, seguimos en contacto. El miércoles llevo las notas, los parciales, para el que tenga alguna duda lo pueda ver ahí. Y si hay tiempo, terminamos esta bolilla, si no, el viernes que viene la terminamos. Chicos, que tengan buen fin de... bueno, ahora me toca corregir el tema 2, espero que sea la misma producción que el tema 1. Siempre bajo el criterio ese, yo les regalo a cada examen, les regalo un punto más. Obviamente, el que tiene 2 va a tener 3, no aprueba. El que tiene 1 va a tener 2, no aprueba. El que tiene 3 va a tener 4. Pero el que tiene 5, con un punto más, tiene 6. Entonces, de esa manera es el criterio que estoy usando ahora. ¿Ah? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de. Y lean, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Pero mi nivel de suciedad está un poco